Buenas noches, Adoña, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora. Bien. Ya terminando el año. Ah, Sí, ya. Ya, ya terminaste tus clases. Ya estamos, ahorita el lunes empezamos periodo vacacional. Bien, el lunes pasado, ¿verdad? Sí, ¿Y cuándo retoman, Adoña? Te quería consultar. retomamos el 3 de enero. El 3. Bien. ¿Y cómo te va con los directores? ¿Cómo la vas llevando para sumarlos? Pues ahí vamos. Hemos estado trabajando un poquito con la cuestión pues de sensibilizarlos un poco sobre el trabajo directivo y afortunadamente por ahí tengo dos, tres directores que sí están comprometidos. Entonces, con dos directoras y un director son los que he estado tratando de jalar un poquito de más gente para poder trabajar. Realmente son muy comprometidos ellos y sí hemos estado avanzando en ese sentido. Todavía por ahí hay algunos otros que están un poquito renuentes, pero bueno, directamente con los directores he podido establecer un poquito de más trabajo. Y ahorita en enero tengo planeado un pequeño taller para maestros y poder, pues ahora sí que irlos también, pues vinculando al trabajo, a ellos como docentes frente a grado, frente a grupo, porque bueno, mi trabajo es directo con ahora sí que con los encargados de Con los escuela, directores. pero, ajá, pero sí quiero vincular más a los docentes para que estén un poquito más empapados de la forma de trabajo que estoy implementando. Ahorita voy a empezar a hacer con primer grado. Mira qué bueno, Adoña, me alegro mucho, me alegro. Bueno, yo la verdad que fue un día hoy en la ciudad, tuve que ir hasta la ciudad, hasta el centro, que me queda como 45 kilómetros y no podía volver, no había modo. Wilfredo, muy buenas noches. Juana, buenas noches. ¿Cómo han estado? Hola, buenas noches. Ya más tranquilos. Qué bueno, qué bueno. Mil Hola, muy disculpas, buenas noches a todas y a no todos. podía Es un gusto estar regresarme aquí. a donde tenía la computadora. Si hubiera llevado la computadora, que nunca, en realidad jamás la llevo, podría haber tomado, pero la verdad que la ciudad se enloqueció, la ciudad me queda lejos a mí, 45 kilómetros, y había unas manifestaciones que cortaban todas las salidas de la ciudad, no había ni modo de cómo hacerle. Así que, ni modo, me senté, esperé, les escribí y les agradezco enormemente. El Burde, muy buenas noches, qué gusto de verte. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ves extrañándote? ¿Cómo vamos a estar? Muy mal, Lourdes, muy mal. Sí, pues, una Ahí hace disculpa. un ratito apareció Roberto Carlos y ahora se salió. Eh, pero mientras terminan de llegar los colegas que pueden llegar hoy, quiero hacerles una consulta. Acabo de enviarles su WhatsApp un material que ya habíamos leído, que es el material de uno sobre resiliencia en la escuela, el de Henderson, y nos quedarían solamente para terminar el diplomado 3 textos que se los acabo de enviar con la idea de que cerremos el tema de resiliencia personal e institucional con esos 3 textos, porque se han comportado bastante bien. Alfonso Milián ha llegado. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido. Bien, bien. Qué bueno. Bueno, mira, Alfonso, les agradezco, les decía a todos por esperarme. No tenía modo de cómo se sitió la ciudad para que no lleguemos.
Entonces, quiero conversar con ustedes, sé que ya están gozando de la merecida descanso de las tareas de docencia presencial y virtual. Y me gustaría proponerles ese material que les acabo de enviar y una fecha para culminar el diplomado. Entonces, como ustedes saben, estamos en un par de años bastante complicados, que hemos tenido desgastantes, inciertos, pesados en algunos sentidos. A mí me gustaría que ustedes me digan cuándo terminamos el diplomado. A los que les falte subir la actividad, algunos de ustedes y algunos que no están decidieron estudiar y no certificar, con lo cual pueden estar y no necesariamente hacer las tareas. Pero, quiero ver si es Roberto que no puede entrar. Algo que sí me interesa es que nos pongamos de acuerdo cuándo quieren terminar el diplomado. Se suponía que ya tendríamos que haber terminado en un año normal, pero de normal no tenemos nada, ni nosotros ni el año. Entonces, maestros, yo sé que ustedes a principios de enero retoman tareas, ¿verdad? Bien. ¿Cómo les parecería? ¿Cuándo quieren terminar? A ver, antes de hablar yo. Buenas noches. ¿Cuándo quieren culminar el diplomado? ¿Enero o febrero? ¿Fin de enero o en febrero? Por favor, ya, rápido. Wilfredo. Ah, Wilfredo está ocupado, perdón. No, está mirando el almanaque. Sí, Justamente estoy revisando la agenda del mes de enero para claro. ver cómo está. A finales de enero me parece que no sería viable porque todos tenemos la semana de consejos técnicos. Para mí, consejos técnicos empiezan pues desde la semana del 20, no, más bien desde el 20 de enero. Entonces, yo creo que podría a mí, en lo particular, venirme bien tal vez terminarlo en la primera semana de febrero. Podría ser. Bien. Yo miro mis compromisos. ¿Los demás cómo piensan? A ver, maestros. Espérenme que yo también voy a abrir el calendario, porque lo tenía aquí cerquitita recién, tratando de pensar unas fechas. ¿Y cómo les parece a ustedes el 3 de febrero? ¿Podrán terminar? ¿Cómo dicen ustedes? Porque hay dos cuestiones. Una es terminar de subir las tareas, ¿verdad? Y la segunda es terminar el último café. ¿Me ayudan a definir? Buenas noches, Roberto. Se había subido y ¿Qué tal? se Buenas le noches cayó a todos. Sí, lo vi hace un ratito. Pues, ¿cómo anda, Roberto? ¿Cómo Bien, está bien. usted? Qué bueno. Estábamos aquí decidiendo juntos la fecha para culminar el diplomado, maestro. Entonces estábamos pensando si fines de enero, pero Wilfredo me dice que están los consejos técnicos. Igual y es, Entonces, sí, te escucho, Wilfredo. igual y pues esa es la línea de pensamiento que yo tenía, pero también si los compañeros, las compañeras dicen que terminamos la última semana de enero, sin problema. No, También a lo ver, hacemos. Juana, ¿qué piensas? No te Estoy, oigo vos. igual, la primera semana de febrero, bueno, sería óptimo. Bueno, yo voy un poco atrasada en las actividades, ponerme al corriente. Y Ok, yo creo que es un tiempo para mí suficiente. ok. Wilfredo también. Maestro Roberto, ¿cómo está usted? ¿Cuándo piensa? Usted que trabaja, no Coincido, como otros. coincido con los compañeros, igual después porque tenemos los consejos técnicos, Bien, ¿sí? bien. Y al menos, pues, ahorita regresando, tenemos, vaya, un servidor igual, hay Sí, una escuela que ya nos reinstalamos de manera presencial y vienen muchas
actividades, ¿no? Bien, de acuerdo, maestros. Yo también pensaba, fines de enero o febrero, eso lo deciden ustedes. Ahora, doña, ¿cómo estás tú? ¿Qué piensas? Me parece bien la propuesta de que sea en febrero, la semana de febrero, para pues Ok, también ponerme al corriente. sí, más bien que se pongan al corriente porque no va a haber diplomado, ¿no? Ninguno. Juanita, ¿tú cómo lo ves? Ya lo ¿Tú qué había me dijiste? comentado. Tú me Sí, había dijiste la dicho que primera de sí, febrero. sí, Lourdes, maestra. ¿tú también? Pues creo que yo soy la más atrasada de todos. El problema es que trabajo en una región de aquí de Michoacán, Tierra Caliente, donde el internet de veras no nos hace el favor. Ojalá nunca, ni con uno ni con otro. Ni Y con el otro entonces, que probaste nuevo tampoco. no. Lo que pasa es de que cortan por situaciones de la región, por negociaciones en la región, entonces, aunque metamos el que metamos, de todos modos no lo cortan. Entonces, pues yo también sería de la idea de febrero. Ok, Si se puede en la segunda semana, mejor. Porque en la primera ok. semana todavía hemos estado preparando los consejos. Igual que Wilfrido, yo tengo toda la semana de consejos. Primero con la dirección, después con los supervisores, con los directores, hasta llegar a la escuela. Entonces, toda la semana completita. Bien. Entonces, Alfonso, tú también dijiste, no te escuché, ¿verdad? No, pero también en febrero En nosotros también febrero. tenemos consejos Entonces, técnicos de maestros, UDEI ok, desde antes de esa ok. semana. Entonces, maestros, les propongo, el último material que queda por leer es el que acabo de enviar. Hay un material que algunos habían leído, que es el de Henderson y resiliencia. El segundo es sobre resiliencia organizacional y me importa mucho que lo puedan leer. Es un libro excepcional. Y el tercer material es un material de la UNESCO, que es pequeñito, y que en especial les voy a decir, hay algo que en un momento me lo pasó Alfonso mismo. Es un material sobre inclusión, ¿sí? Y la verdad es que hay una cosa bastante perversa, es que en general leen los materiales de inclusión solo los que trabajan en UDEI y no todos los demás. Y acabo de hacer una experiencia cuando le pedí un material a Alfonso en Nuevo León, donde participaban todos los directores y muchos maestros de educación común, no necesariamente solo de especial. Y fue una experiencia muy prometedora, por lo cual creo que de verdad un diplomado como este no debiera, que habla de resiliencia organizacional, dejar de incluir un texto específico que tenga que ver con la inclusión. Y además, este texto, que te agradezco mucho, Alfonso, tiene algunas cuestiones así muy cortitas, porque no tiene muchas páginas el documento, que nos va a venir, en realidad también hace un raconto, maestros, de cómo se consideró la inclusión a medida que el concepto fue evolucionando. Y me parece que tenemos que estar todos al tanto para concluir este diplomado. Y sirve mucho para trabajar con directivos, pero también con maestros. Adoña, tú que me decías que ibas a trabajar ahora con maestros, la verdad es que yo creo que la exclusión, en general se hace invisible. Y no hay posibilidad de inclusión porque no la vemos. Y entonces tenemos que nosotros aprender a visibilizarla muy bien para poder trabajar con otros a que no se siga siendo invisible. El último café que nosotros tuvimos, para mí fue muy inspirador, maestros,
A veces ustedes a lo mejor no han tenido tiempo de escucharlo nuevamente o de verlo nuevamente, pero yo aprendí muchísimo. Y fue a partir de que alguno de ustedes, de que este equipo dijera, la gente no ve los problemas, los dibuja, los diseña. Y en realidad, a partir de esa reunión, que fue hace muchísimo para mí, me puse a pensar, no podía dejar el tema, no podía olvidarme. Y algo me llegó profundamente, quiero decirles, y por eso voy a encarar el tema de aulas. No sé por qué, maestros, todas las veces que tengo planificado con una provincia, con un estado, con una entidad estatal, trabajar con todos los maestros, nunca sale. Siempre terminan trabajando solo con directivos. Y yo creo que no sé por qué. Tengo una intuición nada más. Pero voy a seguir la intuición porque muchas veces mi primer libro salió de una intuición. Pero antes de escribir el libro estuve 8 años trabajando. Entonces, lo que creo, maestros, y por eso quiero afinar el foco del diplomado con ustedes, es que no vemos los problemas y en los planes de trabajo no se ven bien los problemas. Me lo escribí para poder decirlo lo mejor posible porque todavía lo estoy tartamudeando. Porque no tenemos un reconocimiento colectivo de las fortalezas y características de las buenas prácticas de aula. No hay un reconocimiento claro de qué tendría que pasar en un aula para que todos los chicos aprendan. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar problemas? Porque los problemas en realidad uno los encuentra contrastando el cotidiano con algo que es un telón de fondo. Por ejemplo, la inclusión, por ejemplo, una gestión escolar autónoma. De las aulas, lo máximo que tenemos son los parámetros, perfiles e indicadores de los docentes, los 14 principios pedagógicos, pero no las prácticas educativas de aula. Y a mí me parece que ahí hay un punto de inflexión donde queda invisible, queda, más que invisible, queda obturado. Entonces, si uno no tiene la posibilidad de contrastar, no tiene posibilidad de emprender nuevas acciones. Cuando yo me doy cuenta qué cosa es la exclusión y tengo una moral y una ética profesional, empiezo a trabajar por la inclusión. ¿Verdad? Bien. Yo creo, maestros, que no existe en el colectivo docente, en las aulas, una representación y creencias claras, entre otras partes, de las buenas prácticas en el aula. Sabemos los principios, pero los principios no son las prácticas. Y cuando los docentes quieren llegar ahí, se falsea por todos lados esa realidad. Por eso voy a encarar eso y imagínense todo lo que ustedes disparan cuando dicen no plantean problemas. Es una observación muy importante. ¿Por qué no plantean problemas, buenos problemas, para atender en los planes de mejora a los directivos? Es que hay una confusión de tantos cambios y esto y lo otro, que ya no se sabe lo que es un buen aula y cómo podría ser y qué hay que considerar. Y en ese sentido yo creo que muchas de las cosas que ustedes dijeron en el último café fueron muy relevantes para, por lo menos como parte de este colectivo que soy, darme cuenta de eso. Adonia hacía unos comentarios anecdóticos también refiriendo al tema. Yo creo que todavía tenemos no solo docentes, sino directivos, no que no saben todavía qué hay que hacer como directivos,
tampoco a veces saben qué tiene que ocurrir dentro de un aula. Y en ese sentido voy a tomar ese tema, voy a asumir esta cuestión en otro próximo diplomado, pero les quiero decir que la cuestión salió de este grupo de colegas. ¿Por qué no podemos plantear buenos problemas? Y es una pregunta muy importante, porque Segovia, a quien admiro mucho además, a Jesús Domingo, él habla de autorrevisión de la práctica, ¿verdad? Tiene una metodología muy clara. Pero ¿cómo vas a hacer autorrevisión de la práctica si no tienes con qué contrastarlo? No tienes con qué decir un supervisor o un director mirando un aula y como que mira por arriba. Y un docente estando dentro del aula, los principios dicen, algunos de los 14 principios dice que el estudiante está al centro del sistema educativo. Y es verdad, yo lo afirmé desde 1995, pero en realidad en el aula el docente está al frente. Primero, el aula no es un espacio físico, nada más. El aula es una configuración de un espacio social, pedagógico, político, moral, ético, de un docente con un grupo de estudiantes, no es con un estudiante. Y esa definición de aula te hace entonces considerar qué cosa es un buen aula o las buenas prácticas de aula. Participan todos, le da lugar a todos, hay inclusión, solo al que está delante y levanta la mano, cómo se distribuye la participación, cómo son los climas. Hay una cantidad de cosas que de verdad tengo mucho interés de recapacitar y de estudiar sobre eso, y les quería agradecer enormemente antes que termine el año, y ojalá que Papá Noel y Santa Claus, como le dicen ustedes, les traiga muchos regalos por las buenas preguntas que hacen. A veces lo mejor que uno puede hacer es tener preguntas, no respuestas. Y el otro día ellos dijeron, no plantean problemas. ¿Por qué no saben plantear problemas? Y eso, maestros, es también el fruto, y me congratulo primero de que ustedes estén aquí, pero también de la riqueza de este espacio de pensamiento compartido, la riqueza que tiene y la confianza que nos tenemos para decir, para que a uno le salga lo que piensa. Porque si uno está en un ambiente muy constreñido y está siempre esperando ser el mejor en lugar de encontrar, como dice, lo que piensa y siente, es más difícil encontrar esas cuestiones. Así que agradecerles enormemente, y a los que no han visto ese segundo taller, ese segundo café pedagógico, esa segunda comunidad de práctica, maestros, vale la pena que cuando tengan tiempo puedan hacerlo, porque hay elementos como para seguir aprendiendo, escuchando al otro. Hoy alguien me decía, maestra, yo no pude leer para hoy. Pues a mí no me importa, eso te lo tienes que ver tú con tu certificado, porque en realidad este es un grupo de encuentro también para aprender, no solo para andar diciendo, sino también para escuchar, ¿no? Y me parece que poco a poco hemos ido avanzando en esta cuestión. Y también, no sé si ustedes se den cuenta, y tampoco voy a decir que todo sea una manifestación de este espacio, es una manifestación de ustedes, de otros estudios que tienen, pero aquí se concretan, en todo caso, de su pensamiento y de su reflexión. Hay reflexión. Cuando alguien dice, no están planteando problemas, voy a tomar ese porque a mí me gustó mucho y me enamoré de eso y empecé
a estudiar al respecto. Cuando alguien dice eso, está pensando en voz alta y está reflexionando y está mirando la realidad, pero está acá y entienden, es como ese tejido de esa cosa es la experiencia de reflexión. Entonces, estoy muy feliz por esa mención, por distintas menciones que ustedes hicieron en el café anterior, maestro. Muchas gracias. Chapeau. ¿Cómo se dice? Me sacó el sombrero. En francés se dice chapeau. Bueno, así de feliz me encuentran a pesar del día loquísimo que he vivido, agotada como todos ustedes. Muchos de ustedes me escriben al WhatsApp y me dicen, maestra, estos 2 años me tienen agotada, así o agotado. Y la verdad que han sido años que han merecido una flexibilidad a toda prueba para poder sobrevivir a la incertidumbre. Y es un homenaje también a ustedes que están aquí y que espero que otros que hoy no pueden, Lourdes, por ejemplo, estar aquí, pueda estar en el último café del mes de febrero. Entonces, ¿quién va a presentar el día de hoy? Yo sé que Juanita. ¿Alguien más va a presentar? Jóvenes de la patria. Doctora, Sí. antes de presentar, yo creo que aquí en México se han hecho algunos intentos sobre saber qué es lo que pasa en el aula, porque finalmente sigue siendo la caja negra de la educación. La caja negra. Y hubo algunas herramientas para el supervisor, entre ellas la observación de clase. Desafortunadamente, esta herramienta para poder desarrollarla bien en el aula, esa observación desde detectar a los niños que se van atrasando, el material que está utilizando el maestro, los recursos que emplea y la misma planeación, si la tiene y todo, tardaba una semana aproximadamente la capacitación. Entonces, los supervisores y los directores a los cuales se les iba a capacitar no aceptaban. Decían que eran muchos días, que era lo mismo, que era esto, que era lo otro. Yo tomé la semana y a mí me pareció magnífico porque después de ir a hacer la observación, uno podía hacerle comentarios al maestro, pero aparte se abrió una plataforma para que uno subiera toda la información y subiera todos los comentarios. A mí se me hizo una herramienta muy buena. Muy buena. Se hizo en el gobierno anterior, ¿verdad? Cuando estaba este hombre, cuando estuvimos en Querétaro los supervisores, trabajamos mucho el tema de observación de clase. Y es así, Lourdes, es muy potente. El problema que tenemos, a mi modo de ver, es que hablamos con los supervisores y hablamos con los directores y muy poco con los docentes de aula. Antes de observarlos, ¿me entiendes? Tienen poco material coordinado y entrelazado para poder volver a pensar un aula y poder contrastarlo con las prácticas que ellos tienen. Sí, yo me acuerdo muy bien. Yo también he hecho unas planillas de observación desde la dirección, desde la supervisión, pero la auto mirada y observación del propio docente tiene que estar adentro de él. Pero resulta que no tiene nada organizado. Por ejemplo, yo estoy pensando, ya que Adonia el último café habló del libro El directivo como gestor de aprendizajes. Bien, y si yo ahora escribo el docente como gestor de aprendizajes con su grupo, no hay algo que recorte todo lo que se sabe de lo que ocurre en el aula y que él lo tenga organizado orgánicamente y que pueda considerar y que vea dónde tiene fortalezas, dónde tiene debilidades,
si sigue trabajando con los niños uno a uno, o ve un equipo o un grupo, o es un grupo y trata de que sea un equipo. No hay una idea de trabajo colaborativo con los niños ni los jóvenes, ¿sí? Todo eso son deficiencias de formación. No lo veo como vacíos de los docentes nada más. Hay una deficiencia de formación de los docentes de aula muy grave, y no es en México nada más. Yo no sé si las administraciones o los gobiernos se asustan por la cantidad. No lo sé. No lo puedo comprender, pero hace 20 años que quiero trabajar con docentes, o más, y no lo logro. No. Cada vez que se está por concretar, algo pasa y los docentes salen del escenario. Entonces dije, bueno, voy a tratar de aportar algo, ¿sí? Y por eso es que los he invitado a que después de leer sus materiales, traten de pensar en resúmenes que sean orientados a docentes. Generemos materiales con lo que ustedes saben que sean resúmenes, y ahí les puse las características. Y al final, la conclusión es una síntesis como ustedes lo ven. Pero, ¿qué ocurre, maestros? Tenemos un gran problema. Es que, en general, los docentes no se van a leer 3 libros enteros. Entonces, ¿cómo hacemos para iniciar una transposición didáctica que les permita acercarse a un tema, a otro tema? Por ejemplo, Roberto Carlos, en este diplomado y en otro, lo volvió loco 2 autores, Fulan y Hergrieve, uno de trabajo colaborativo y otro sobre el trabajo del director. Pues ¿sabe qué, Roberto Carlos? Usted tiene que hacer esos 2 resúmenes. Porque primero usted ya los tiene manchados, ya le encantaron, los trae, cada vez que hablamos usted los trae, son sus amigos. Y sería fantástico que usted pudiera hacer un resumen pensando en docentes. Y eso es lo que estoy tratando, es de invitarlos a que su trabajo, después de su propia resumen, sea, y este autor, ¿cómo se lo cuento a los docentes? ¿Cómo hago una transposición entre todo lo que ustedes en este caso, han estudiado y la llegada de eso al aula o a una dirección o a otra persona que no puede acceder a todo eso? Por eso los invitaba a que revisen sus trabajos, porque tal vez a mí me gustaría mucho que yo pueda ofrecer un material más corto hecho por gente que reflexiona profundo. ¿Cómo lo ven? Por eso le invité a Juana. Ella había hecho una síntesis, un resumen del material de trabajo colaborativo de Berkeley. Entonces le pedí a Juana, le dije, Juana, ¿se acuerdan que la última vez yo le decía, Juana, trabaja sobre ese texto? Porque ese texto, que tiene un montón de páginas y es así de grande, no necesariamente la gente lo va a leer todo junto. Entonces, le pedí a Juana que se ocupara de ese texto. ¿Cómo hace para contárselo a los docentes? Algunos de ustedes, pero la lógica es esta. Ustedes presentan un texto de un autor con frases las más importantes y solo al final ponen sus pareceres, porque si no el otro no puede leer ese autor. No puede decir, yo leí a Berkeley en trabajo colaborativo en el aula, por ejemplo. Ahí hay que ser muy preciso, por eso les mandé las metodologías. Y me gustaría que todos ustedes participen como material de lectura de esos espacios dedicados a muchos que a veces no leen tanto o que no tienen tanta experiencia de formación como ustedes. ¿Cómo les parece? Por ejemplo, el señor Alfonso Milián
podría ser una buena síntesis de Henderson. El señor Wilfredo podría ser una maravillosa síntesis de este libro sobre resiliencia organizacional que acabo de enviar. Y así, que no nos ocupemos todos de todos. Pidamos posta, yo me ocupo de este, yo me ocupo de aquel, ¿sí? Adonia, en las primeras actividades de este diplomado, tú hiciste unos excelentes trabajos. Los tengo leídos. Entonces, tal vez si vuelves para atrás y los reconsideras pensando en esta nueva función, puedes convertir esos materiales con estas dinámicas que les estoy diciendo. El libro, cuando fue hecho, un resumen del libro y a modo de cierre, que no es un cierre, sino más bien de abrir preguntas, las consideraciones de ustedes. A mí me parece que, por un lado, eso habilita a otros que puedan leer, pero también los habilita a ustedes a trabajar con otros. Es otro modo de hacer liderazgo con todos, un liderazgo distribuido. Es otro modo de hacer transposición didáctica. Es otro modo de hacer comunidades de aprendizaje. El que quiera más adelante hacer un pequeño videíto sobre estos temas que estoy diciendo para no irnos por las ramas, podría ser. Yo sé que no todos saben hacer un videíto, pero después los podemos auxiliar. Mirado el contenido, después uno podría auxiliar cómo ponerle audio o demás. Pero a mí me parece que ustedes debieran ser los promotores de la reflexión, quienes lideren reflexión, capacidad de reflexión con otros, liderar la capacidad reflexiva con otros. Y esto me parece que pueden ser unos materiales interesantes que ustedes pueden manufacturar y ampliar el radio de acción de ustedes. ¿Cómo lo ven? Ahora me matan. Roberto, ¿usted qué dice? Muy de acuerdo. De hecho, ahorita que lo menciona, bueno, en este transitar, sí, la bibliografía que nos ha compartido muy enriquecedora, bueno, muy asertivo. Usted menciona que uno de los autores, sí, que me ha sido de mayor utilidad para reflexionar acerca del quehacer de mi función como directivo, indudablemente es Fulan, sí, desde el libro que nos proporcionó, inclusive, bueno, ya por ahí me hice uno de los últimos libros, porque él va Tengo escribiendo, muchísimos, ¿no? tengo casi todos de él, Roberto, si usted quiere leerlos. Cualquier cosa me lo Ok. solicita. Ok, gracias, gracias. Sí, muy, muy enriquecedor, y la verdad, pues sí, es de los que más he releído, ¿sí? Mire, Inclusive él a la hora de escribir retoma o se vuelve a recitar, ¿no? sí. Vuelve a reforzar las ideas que ¿Cómo en fue su momento cambiando el escribió. mismo? Así es, y va muy relacionado igual con la lectura que nos encargó, sí, acerca de cómo pensamos, ¿no? De ese pensamiento que se va generando en cadena, que lo menciona, no sé si así se pronuncia, John Dewey, ¿sí? Dewey, Acerca John de Dewey. la reflexión. John Dewey. Vamos haciendo una reflexión en cadena acerca de lo que vamos aprendiendo y luego lo vamos reconstruyendo, ¿no? Entonces, pues me parece genial, ¿no? A hacerlo enfocado, en mi caso, a Fulan.
Bueno, no solo fulan usted, no se haga, ¿eh? Pero quiero decir, ¿se da cuenta la potencia que podría tener que en lugar de ustedes están haciendo otro trabajo, lo piensen? ¿Y esto cómo se lo presento a los maestros, o a los directores, o a los supervisores? ¿Cómo le agregamos una función social? Que además ustedes la pueden compartir donde quieran. Y abajo van a poner el mail, así que si se quieren comunicar con ustedes, pues ustedes le darán clase también. Pero me parece que es sobrepasar los límites del diplomado y hacer un liderazgo más abierto y compartido. Así que están invitados a hacerlo de ese modo y de alguna manera compartir con ustedes lo que para mí es ser formadora de formadores. Eso. Este es un modo de también pensar cómo ser formadora de ustedes, por un lado, y compartir con ustedes la posta de formar a otros y de ayudar a que otros accedan a ciertas lecturas que no accederían de modo general. ¿Sí? Como se verá, el año ha sido terrible, pero yo estoy acá de pie. Bueno, es con un poco de humor negro, porque la verdad que han sido un par de años duros, pero le seguimos. Estoy leyendo otro libro, maestros, que no se pueden imaginar, es maravilloso. Se llama Grit, la pasión y la perseverancia por seguir. Wow. Se van a desmayar, y lo hice escanear, y no se los voy a prestar. No se los voy a pasar ahora porque quiero que terminen lo que tienen que terminar. Cuando terminen eso se los paso porque realmente ayuda mucho a liderarse uno mismo y pensar cómo liderar con otros, cómo distribuir pasión y perseverancia. Y la autora lo que dice no son solo los talentos lo que te hace avanzar, es la pasión y la perseverancia. Y a mí, viendo estos cuadros aquí de quienes están presentes, me queda muy claro. Hay talento, pero hay mucha perseverancia, aún en estas épocas horribles, porque la verdad que la pandemia a mí me tiene hasta acá. Ahora empezó la onda Omicron en Argentina y en 2 días, maestros, en 2 días pasamos de 5 a 12.000. Porque el Omicron no crece como una meseta, crece como una línea recta por el nivel de contagiosidad que tiene. Entonces, es menos grave para muchos si están vacunados, pero no hay capacidad de un día para otro para atender 12.000 personas. ¿Entienden? Entonces, estoy bastante cansada con este señor COVID. El día que no quisiera ni verlo, porque las cosas que me va a escuchar, ¿eh? Dicho esto, ¿podemos trabajar? Porque yo acá estoy y nadie levanta la mano para trabajar. Juana, ¿tú quieres defender tu lugar? Por favor, Juana. ¿Qué le presentarías a un docente, Juana? Bueno, antes de nada, quiero decir que para empezar a trabajar este texto, lo que hice fue, ay, creo que ya se me apagó mi computadora, lo que inicié fue hacer una reflexión o una autorreflexión de lo que yo estaba, pues, haciendo en mis prácticas, en el inicio de mi trabajo pedagógico y bueno, en esta parte yo creo que me llevó a plantear el trabajo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque retrocedí mis pasos, mi mente, los hechos a las personas, los lugares,
para reflexionar todo lo que estaba a mi alrededor en aquellos talleres y lo que ahora quiero, pues que vean los compañeros, ¿no? Este trabajo de decir si se puede con amor, con pasión, con entusiasmo, y que pues tenemos que quitarnos esos miedos, ¿no? Esos tabús que a veces tenemos en la sociedad, y yo digo, pues también tenemos que aprender a veces a hacer el ridículo, ¿no? Esa parte de quitarme, pues a veces todo lo que yo traigo encima para poder dar lo mejor de mí, y para mí ha sido 2 años muy difíciles en cuestión de la salud. A veces estoy muy bien, estoy estable, y a veces me tira la enfermedad en la cama. Entonces, para mí esos momentos es de mucha fortaleza en la mente y el poder de la mente, y decir sí se puede, y aquí estamos. Hay gente, yo voy ganando la batalla porque pues hay gente que ya se ha ido, pero sí me hizo recordar esta parte en mis inicios de maestra, desde jardín de niños, pasando por la primaria y luego la secundaria, y luego regresarme a la primaria. Yo decía, ¿qué fue lo que estuve haciendo que puedo aportar a mis compañeros? Entonces es un manual de estrategias de aprendizaje colaborativo, no sé si se alcance a ver. Ponlo en presentación, en modo presentación, por favor. Sí, entonces Gracias. Manual de Estrategias de Aprendizaje Colaborativo, retomado del libro de Elizabeth Barclay, y Técnicas de Aprendizaje Colaborativo. Aquí tenemos la agenda, que es el tema de la introducción, tema del trabajo colaborativo. Le había puesto tema también de reflexión, pero se me hizo muy amplio, entonces lo quité y nada más me quedé trabajo colaborativo y técnicas de trabajo. Entonces ahí podemos ver en las imágenes, pues que a veces siempre necesitamos el apoyo del otro para salir adelante. Para mí ha sido fundamental. Yo sé que pues a veces el trabajo individual se puede hacer, pero siempre con el apoyo de los compañeros, pues fluye más rápido. Entonces, por lo tanto, siempre el trabajo en equipo para mí ha sido fundamental. Tenemos que el objetivo es constituir y poner a disposición diversas estrategias de trabajo colaborativo a docentes de nuevo ingreso y en servicio para mejorar las prácticas educativas. Y la metodología va a ser el constructivismo social y la teoría cognitiva. La introducción es: con el presente manual se pretende que las y los docentes se apasionen, disfruten y saboreen minuto a minuto de su práctica docente, y es a través de diversas estrategias para implementar dentro del aula. Se dice que es fácil, pero no lo es, ya que se tiene que erradicar formas tradicionalistas de enseñar, quitar miedos, dogmas, creencias y tradiciones. Los cambios siempre duelen, para bien o para mal. Es trabajar en uno mismo, iniciar con la deconstrucción y la reconstrucción del quehacer pedagógico, desde el yo para trascender en el tú. Y bueno, aquí está esa parte de la sociabilización de saberes, la identidad, la autonomía, el diálogo, las interacciones que se dan en los equipos de trabajo, y que a veces no ha sido fácil, porque a veces las formas de pensar, las formas de liderazgo, pues a veces no son como unas barreras que a veces tenemos y que no entendemos el por qué o cómo las podemos manejar. ¿Qué entendemos por trabajo colaborativo? A veces en los contextos áulicos y escolares el trabajo se realiza de manera individual. Claro que lo podemos obtener, pero se cumple poco a poco. Pero más vale realizar sinergias con los otros. Es decir, colaborar es trabajar con otras y para otras personas, con metas comunes y creando un bienestar común. El trabajo colaborativo tiene varias características. El diseño es intencional. Tengo que plantearme los objetivos y las metas. Buscar la problemática que yo quiero desarrollar y trabajar con mis compañeros. La colaboración va a ser una de las características muy importantes y debe de tener una enseñanza significativa. El trabajar de manera colaborativa entre profesores y estudiantes para crear un saber.
Los aprendizajes se hacen profundos y significativos en tiempo real. Todos aprendemos de todos. Hay un dicho, y eso lo retomé de una tarjeta que usted nos mandó, que decía que nunca se deja de aprender porque la vida nunca deja de enseñar. No le escribí el autor porque no lo tenía, pero esa es una frase que para mí ha llegado muchísimo en todo mi ser, porque siempre estoy aprendiendo, a la buena y a la mala, ¿no? Ahora A la buena y a la mala. A la mala. Entonces yo creo que esta parte de aprender, porque la vida nunca nos deja de enseñar de una o de otra manera, siempre estamos aprendiendo del día a día, y se me hizo una frase que es como un lema ya para mí, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo, ahí está, y lo puedo retomar o me puedo dejar caer, pero yo siempre soy de la manera positiva de seguir adelante. ¿Y cuál es la meta de trabajar de manera colaborativa? Pues es muy importante ser personas reflexivas, autónomas y elocuentes. Y yo recuerdo mucho en esta práctica de mi práctica docente, es que a mí me gusta mucho trabajar con los niños en cualquier cuestión. Siempre yo digo, yo hago esto, y esta parte de reflexionar con ellos, hacer grupos, equipos, aunque no sepamos algún tema en especial como era la música, pues yo creo que esta parte de enseñarles que todo se puede y arriesgarse, decía lo de los pioneros, ¿no? Arriesgarnos, atrevernos a hacer las cosas con esos valores, esas actitudes, esa constancia que hablaba, esa satisfacción, ¿no? Ser muy perseverante para alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Y yo me considero una persona muy perseverante, muy paciente para lograr esos objetivos de manera personal y profesional. Soy como las tortugas, doy pasos pequeños, pero soy constante y voy avanzando. Tener esa influencia social, la creación de los ambientes de los que hablaba usted hace un momento, ¿no? Esa interacción entre estudiantes, maestros, estudiantes, construir esos andamiajes que siempre nosotros, pues a veces el niño entiende más a veces a su compañero por la manera que se dirige hacia él, que a veces al propio estudiante, y lo mismo pasa a veces con la confianza entre compañeros, que a veces pues prefiero decirle a mi compañero que está al lado, ¿me puedes apoyar a hacer una planeación o cómo llevas tú este contenido? Porque a mí no me sale. Y que a veces ese miedo a las autoridades, porque a veces ese miedo, ¿no? O esa falacia de creer que es muy enojón esa persona, no se presta, a veces nos limita también, ¿no? Entonces todo esto nos lleva pues a reflexionar. Bueno, me ha llevado a mí a reflexionar precisamente sobre mi práctica pedagógica dentro de las aulas, y ahora pues ya tengo otra visión muy diferente también del otro lado. Las comunidades de aprendizajes que llevan, aparte de todo lo que es la currícula, enseñanza en equipo y otros cambios, dar un sentido de pertenencia a la comunidad escolar. ¿Qué tan importante es para nosotros tener esa identidad, ponerme la camiseta donde estamos todos involucrados en un mismo proceso? Es muy importante para nosotros esa parte de la autonomía también, ¿no? ¿Cómo puedo ir desarrollándola a través de todos estos años, a través de la experiencia? Porque teoría y experiencia pues tienen que ir unidos, ¿no? La praxis con la teoría, y es muy importante lo de la epistemología, desde donde yo puedo interpretar esa teoría para ponerla en la práctica. Retomando a Johnson y Johnson y Smith, para que tenga un grupo de aprendizaje éxito, bueno, él nos manda 5 elementos esenciales. La interdependencia positiva, entendida como el éxito de una persona. Siempre una persona debe de pensar siempre en el éxito, pero cuando ya se da o se vincula ese éxito con el grupo, pues qué potencialidad para sacar las cosas adelante, ¿no? Entonces, es muy importante siempre pensar con éxito en las cosas y decir siempre se va a poder, y aunque no se pueda, bueno, volver a reintentarlo las veces que sea necesaria. La interacción promotora, para que las personas se apoyen y se ayuden entre sí, era lo que decíamos, ¿no? Siempre el apoyo, la escucha, el diálogo entre las personas en cómo te puedo ayudar, en que estoy aquí, aunque sea a distancia, pues
estoy para escucharte en cualquier momento, ¿no? Lo que tú necesites y en lo que te pueda apoyar es muy importante, ¿no? En estos tiempos ahorita de pandemia, la comunicación es muy importante a veces para los docentes, porque al decirnos cómo le puedo hacer a este problema, cómo lo puedo enfrentar estando de lejos o estando ya en presencial, yo creo que la escucha atenta, el diálogo es muy importante. La responsabilidad individual y de grupo, ¿no? Asumir compromisos en los consejos técnicos es tan importante, saber escuchar lo que se está planeando y lo que se va a desarrollar, porque a veces pues queda solamente así como el de votamos ya para irnos y vámonos, y a veces pues no ponemos atención y decimos, pues en qué se quedó, ¿no? O cuando dijimos que teníamos que hacer cálculo mental o llevar actividades de lectoescritura, porque es muy importante asumir, ¿no? Yo creo que esta parte de la responsabilidad para todos los implicados es muy importante. El desarrollo de las competencias de trabajo en equipo y la valoración de grupo. Siempre estar en esa evaluación constante, diagnóstica, la autoevaluación personal, la coevaluación con los compañeros. Yo creo que esa parte a veces, pues está a veces muy débil porque no nos gusta hacer nuestras propias autoevaluaciones, ¿no? O decimos, todo está bien, o la coevaluación, no estamos en esa cultura de que yo puedo decirle a mi compañero en qué podemos fortalecer o apoyar, y eso es la parte ahorita que mencionaba de la observación. Qué tan importante después de hacer una visita a los grupos, llevarles esa retroalimentación. ¿Para qué? Para pues solucionar y dar oportunidades a los compañeros a continuar creciendo. El aprendizaje colaborativo es una actividad estructurada, ya lo habíamos dicho, que aborda las principales preocupaciones relacionadas en la forma de mejorar cómo aprenden los estudiantes, qué tanto les podemos apoyar a ellos. Entonces aquí viene una parte de, no la alcanzo a ver porque no sé si es la computadora, pero ya se me está moviendo. A ver, se regresó, perdón. En esta parte de qué buscan las comunidades colaborativas. Pues mira, algo que te quiero mostrar. Este tipo de letras se lee muchísimo más. Más grande, en negrita, está fantástico. En los anteriores, yo por lo menos tenía que clavar mucho la mirada para leer. Tenías mucho fondo blanco y las letras más pequeñas. Y otra cosa que quiero reflexionar con todo el grupo, Juana, que es un trabajo importantísimo lo que has hecho. Fíjense cómo el PowerPoint, cuando ella habla, no dice lo mismo que está en el texto, sino que complementa la lectura. Y esa es la función del video. Una cosa es un texto que sea un resumen con dichos del autor y otra es una presentación que hace Juana, pero que su voz no está, no va a quedar en la presentación. Y ella en la presentación, por ejemplo, recién dijo algunas cosas importantes acompañando el texto. Habló de los consejos técnicos, por ejemplo. Le dio orientaciones a la gente de en qué momento podía utilizar esas 5 categorías de Johnson & Johnson. Hay un tema que es que quisiera que ustedes lo reflexionen. ¿Cuánto sirve un texto así si lo ponemos sin la voz de Juana? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque el texto escrito tiene la complementariedad en este momento de la voz de Juana que la va tejiendo, que va tejiendo el sentido del texto. Eso quería decir. Después, síguele, Juana, por favor. bueno, No hace falta que leas todo, pero sí que llegues a tu final. Sí, en esta parte, bueno, hablaba lo que decía el compañero de las investigaciones que se han hecho sobre las estructuras mentales. Para mí ha sido muy importante hacer estas conexiones a veces porque nos ayuda mucho tanto de la parte
afectiva, cómo se da el aprendizaje en la mente, en las neuronas y todo lo que pasa, ¿no? Y cómo a través del vocabulario de esta red podemos nosotros ampliar el conocimiento, porque como tenemos más, pues más conocimiento del tema a través de ese vocabulario y de la escucha atenta y de esa comunicación, podemos relacionar nuestras expresiones, los conceptos y las asociaciones. Es adquirir datos y competencias que puedan utilizarse, esas interacciones construidas. Y que tiene que ver, porque ¿qué es aprender? Ahorita decía que es algo que es tan significativo para nosotros, ¿no? Darle sentido a esos textos, hacerlos vivos, hacerlos reales, partir de esa información que tenemos y transformarla. El dominio que debe de tener el maestro sobre los contenidos es muy importante, porque los niños se dan cuenta si nosotros conocemos del tema, ¿no? Reflexionar sobre un pensamiento crítico, resolver problemas, ese desafío cognitivo, ese reto cognitivo que podemos hacer al plantearles problemas a los docentes también, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo cambiar los contextos a veces del trabajo? Lo que va a aportar al desarrollo de las competencias interpersonales y otros factores no cognitivos, algo que nosotros a veces perdemos de vista porque pensamos que solamente el contexto áulico es donde se va a desarrollar el aprendizaje, y no, si no hay, todo se aprende, lo acabábamos de decir ahorita, ¿no? Unos aprendemos de otros. Es comprender y entender el mundo y reinterpretarlo, no repetir lo que nos dicen los textos, sino retomar puntos importantes de ellos y darle ese significado, construirlo y volverlo a reconstruir. Estimula las buenas prácticas, el contacto entre el estudiante y el profesor, qué tan importante es, pero también entre los docentes, entre compañeros, qué tan importante es decirle cómo estás, a veces a lo mejor nos saludamos y a la vez no escuchó porque ella viene inmersa en tantos problemas, y a veces decimos, pues no me contestó porque no le caigo bien o voy a ser una grosera, pero no, sino que hay muchas formas de comunicarnos. La cooperación que se da entre los estudiantes y entre compañeros, ¿no? Lo decíamos, las sinergias, unir esos potenciales de las personas y la cooperación entre niños, ¿no? Esos andamiajes es muy importante, y un aprendizaje activo para todos. Pero Y bueno, además, aquí hablábamos la cooperación sobre, entre los niños o el sí, bullying las se ventajas, construye y ¿no? se deconstruye desde el aula también. Y Sí, nosotros hemos descuidado muchísimo todos los factores ligados a conformar un equipo, al respeto, a la inclusión de las diferencias, al que tiene tiempos más largos para aprender o para hablar. Y a mí me parece que una de las cuestiones muy importantes que habría que volver a poner en primeras líneas para los docentes es: trabajamos con un equipo de estudiantes de cualquier nivel. No trabajamos con cada uno en particular. ¿Cómo hace para considerar a ese grupo? ¿Cómo enseña a respetarse y a colaborar? ¿Cómo se le hace para eso? Y la verdad es que los maestros que saben hacerlo es porque se dedicaron a eso, pero no todo el mundo lo hace. Y a mí me parece que eso es un tema para remarcar, Juana. Muy bien. Los grupos colaborativos no son por formación espontánea, son por trabajo docente. Y ahí hay que ayudarlos a poner en el tapete esa cuestión. ¿Cómo conformas un grupo de estudiantes? ¿Cómo los respetas? ¿Cómo los haces que se respeten entre ellos? Porque eso es lo que va a construir la colaboración y el trabajo colaborativo. Si no, no lo va a haber. Así que eso. Bueno, Juanita, un ratito más y así puede hablar alguna otra persona también, presentar. Ándale. Tienes una presentación preciosa. Yo sigo insistiendo en el tamaño de las letras, pero
tú tienes total autonomía. Sí, bueno, esta parte de lo que decía, el reconocimiento a las potencialidades y habilidades de cada miembro del grupo, qué tan importante es respetar esas habilidades, ¿no? No todos poseemos las mismas, pero siempre rescatar todas las habilidades que puedan tener tanto el colectivo docente como el de los niños. El trabajo es mucho más divertido, a veces las aportaciones que se realizan los integrantes son muy valiosas. Por mínima que sea, yo creo que ahorita lo que usted decía no es tan solo leer los textos, sino compartir, escuchar lo que dicen los compañeros. Es muy importante porque a veces nuestros estilos también de aprender de cada uno de los docentes es diferente. Y hay quien es muy teórico, hay otros que son muy visuales o muy auditivos. Entonces, para todas las personas, pues, solamente con escuchar y no poner atención a lo que están viendo, pues él está aprendiendo de manera diferente. Y las interacciones sociales, respeto a la diversidad, a lo que es la empatía, la otredad, ponerme en los zapatos del otro y respetar la diferencia, yo creo que para nosotros es muy fundamental. Aquí ya decíamos, manos a la obra, ya ahí vienen las estrategias para la resolución de los problemas, los organizadores gráficos sobre la información. Entonces ahí ya nada más fue así como irle poniendo las estrategias que ya vienen en el libro. Y bueno, con motivo de la Navidad, pues hice un arbolito que me faltaban más palabras todavía, como son las estrategias, ensayos didácticos, aprender a aprender, celdas de aprendizaje, diarios para el diálogo, investigaciones en grupo, agrupamiento por afinidad, empatía y autoconocimiento. Aquí también puede ser lo de los grupos interactivos, que no lo alcancé a poner, lo de las tertulias literarias, que también es parte del texto, y pues seguir acostumbrarnos a trabajar en equipo y ahora pues de una manera diferente, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Ahora en estos tiempos es planear y organizar de manera diferente, porque pues la época en la que estamos nos ha enseñado que todo tiene que ser diferente. Y esa es toda la parte de Barclay, perdón, y pues muchísimas gracias. Es el diplomado de las prácticas y directivos ante la adversidad. Y pues creo que quedó completo el texto. Y bueno, no sé, ya para salirme. Págale ahí arriba, aquí, ¿no? Ya. Gracias. Muchas gracias, Juana. Muy buen trabajo. Veré si puedo recuperar tu voz, y hacerte un pequeño video mientras lo ibas presentando. No lo sé, porque hay que editarlo, ¿no? Pero buen intento, muy buen intento. Muchísimas gracias, Juana. ¿Alguien más, colegas, que quiera presentar algo hoy? Maestro Roberto, ¿cómo anduvo usted? ¿Le dio tiempo de presentar algo? ¿O cómo estamos nosotros? Bueno, en mi caso hice 2 presentaciones. La vez pasada, un bosquejo, ¿no? Sí, me Sobre acuerdo. un taller para el turno, compañeros del turno matutino. Igual hice, diseñé otro, no sé, lo puedo compartir rapidito. Y me gustaría que, bueno, dentro de esta presentación, mis compañeros, en este caso, el compañero Wilfred y Alfonso Millán, porque lo hice en relación a inclusión, anduve investigando, porque en el turno de la tarde, pues, nos quedamos sin la unidad de UCR, porque muchos compañeros se jubilaron, pero tenemos muchos niños donde necesita la atención de, ¿no? Entonces, es muy importante bueno, hablar de inclusión con los compañeros para que pues se involucren y sepan cómo trabajar con los niños. Sabemos que no es a veces nuestra fortaleza, pero hago la presentación, igual si me gustaría que me hicieran las observaciones mis compañeros por si es pertinente, ¿no? Por supuesto. Y además vamos a tener un par de textitos en el último módulo, maestro, que le decía, donde usted también podrá, además,
resignificar eso, ¿sí? Sí. Bueno, lo diseñé de la siguiente manera, ¿sí? Y es para trabajarlo en 3 sesiones con los compañeros. Bien. No sé ahorita. Acá está. ¿Ya lo visualizan? Sí, ¿verdad? No, maestro. ¿No? Bueno, ¿Ustedes lo a ven, ver, maestros? aquí No, está. yo tampoco. Sí, No, maestro. A ver, ese, ahí ese ahora sería el sí. tema. Muy bien, ¿Sí? muy bien. ¿Sí? Para Ahora sí, trabajarlo en maestro. 3 sesiones, ¿sí? Ajá. Y bueno, básicamente, bueno, ahí ya hay un error, está muy grande la letra, debe decir propósito, está A el ver al propósito, anterior, bueno, analizar maestro. la práctica docente para reflexionar sobre el quehacer en el aula. ¿Me deja ver la página anterior que no lo vi? Esta Ajá. es, Ah, gracias, sí. Gracias. y bueno, ese sería el propósito, va dirigido a los docentes, y la estrategia, bueno, analizar el estudio de casos, básicamente las situaciones de los niños que necesitan la atención en mi institución, ¿no? Y bueno, ahí le puse un índice, ¿sí? Que básicamente estos serían los temas, la equidad y la inclusión, la igualdad de género y la discapacidad, ¿sí? Son términos que, bueno, debemos de dominar tal cual, ¿no? Y los fundamentos para que mis compañeros conozcan cuál es la razón de, bueno, a nivel internacional, estos son los 4 documentos que fundamentan el taller, ¿sí? Y a nivel nacional, estos son los otros 4 documentos, el artículo 3º, ¿sí? La ley general de educación, ¿sí? En este caso también lo que es la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y a los Adolescentes. A ver, voy a minimizar aquí, porque creo que, a ver si se ve bien. Y bueno, ya después de ello, pues definir qué es la equidad y la inclusión. Aquí con imágenes se va a dar una explicación de qué es equidad y qué es inclusión, porque a veces son términos que confundimos, ¿no? O se confunden, Es así. ¿sí? Y básicamente, bueno, ahí con una serie de imágenes y le agregué aquí dos videos para definirlo. Bueno, ahorita no lo pues nos llevaríamos algo de tiempo, pero aquí están los videos, ya nomás para compartir con los compañeros, ¿sí? Acerca de Bien. ello. Y pues alguna de las, en este caso de las barreras estructurales, ¿sí? O culturales, que a veces, como maestros no nos percatamos y llegamos a excluir, ¿no? A los niños, ¿sí? Y para eso, bueno, les vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? De lo que vivimos ahí dentro de la escuela, inclusive sin percatarnos, ¿no? Y sobre todo las barreras didácticas o de prácticas, ahorita que hablábamos de que tenemos que reflexionar acerca de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, igual, ahí por ahí diseñé un quiz de equidad, sí, de unos casos que anduve buscando ahí en internet. No sé, ahí si los observan, compañeros. Sí, se ve. ¿Sí se ven? Perfecto, perfecto. Ok. Entonces ahí son algunos casos, ¿sí? Para analizar dentro de dentro del mismo taller. Y bueno, igual, pues hay algunos que a lo mejor ya conozcan este caso, es un cortometraje de cuerdas, ¿sí? Para analizar con los compañeros en referente a un niño, ¿sí? Que tiene por ahí un problema y para que yo analice el caso en plenaria con los compañeros. Eso sería para un día, ¿sí?
no sé, mis compañeros que son expertos en la materia, si me hacen una sugerencia en esta primera parte del taller. Alfonso, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. O Wilfredo. Con ese sería el primer Espera. tema, es la introducción de lo que es la inclusión, y ya cerraría con ese cortometraje para analizar, ¿no? Sobre el tema. Y bueno, esa es la idea que yo tengo, ¿sí? Esa sería la primera parte del taller. Ya la segunda Sí, parte, pues, sabemos que hay otro problema que va muy relacionado con la parte de la inclusión, no solamente a lo que es la discapacidad, sino que es la igualdad de género, ¿sí? Entonces, ese sería el segundo tema para trabajar con los compañeros, ¿no? ¿Sí? sí. Porque bueno, a veces hablamos del bullying, pero cómo lo trabajamos, ¿no? Con los niños. Y bueno, igual aquí dos videos, inclusive yo me imagino que el texto que nos acaba de compartir viene relacionado con este segundo video y con el primero que les presenté en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Que con el 4 y con el 5 referente a lo que es educación de calidad. Aquí hay una estrategia que me compartió un compañero maestro, ¿sí? Para que los compañeros lo trabajen de somos iguales o distintos, ¿sí? Para identificar aquello que es referente a qué nos gusta de ser hombre o en este caso, qué no nos gusta de ser hombre o viceversa, ¿no? El caso de las compañeras. Y un video sobre la que es la discriminación de género, las causas, características, que se me hizo el más adecuado para trabajarlo ahí con los compañeros. Más adelante, bueno, algunas, dirían por ahí, algunas ideas erróneas que tenemos, como las labores del hogar son cosa de mujeres, etcétera, ¿sí? Que bueno, ya ¿cómo le dirían por ahí? Son, falsas, pues como dicen, falsas ideas. Bueno, y igual los compañeros ahí van a argumentar o a comentar. A veces también tenemos la falsa idea de que las niñas de rosa, los varones de azul, ¿no? Entonces Sí, eso va apuntalando a que la misma escuela, pues, en lugar de ser más inclusiva, pues, se vayan generando estas barreras que se van a mencionar en la primera parte del taller. Y sí, y continuando con el tema, bueno, algunas ideas que hay en referente a las políticas, los planes y los entornos de aprendizaje, referente al tema, ¿sí? De igualdad de género. Y bueno, aquí otros, algunas otras ideas. Y bueno, finalmente con la dinámica del diamante. Esta me la proporcionó una compañera, que es una estrategia para identificar las ideas positivas y negativas que tenemos de varones y mujeres o de niñas o de niños, ¿no? Y ya de ahí, pues una breve reflexión, ¿sí? Acerca de este cuento al revés, ¿sí? Bueno, igual no lo voy a proyectar ahorita, pero es para, ¿no? Y por último, la discapacidad, ¿sí? Que a veces, pues, cometemos también el error los adultos de etiquetar a los niños, ¿sí? Y pensamos que no pudieran hacer algo, ¿no? Entonces, esta ya nada más es para distinguir esta última parte, en los tipos de discapacidades que hay, y bueno, a veces como los mencionamos, ¿sí? Y más adelante viene una serie de actividades que se tienen que realizar en el taller, sobre todo enfocado a lo que es el análisis de casos, porque sí tenemos ahí varios casos y a veces no, pues hay compañeros que no sé si ahí muy rápido. Bueno, aquí viene una actividad, ¿sí? Escribir el nombre sin utilizar las dos manos, etcétera, ¿sí? Pero en sí,
Bueno, este último, doctora, lo estoy construyendo, ¿sí? A Sí, raíz de bueno, de la oportunidad que tuve pues por ahí que el compañero Alfonso compartió, ¿no? De la explicación que usted dio en esa plática de Nuevo León, ¿sí? sí. A veces, como directores nos enfocamos más a nuestro quehacer y, como dice usted, cómo generar ese impacto en la escuela, ¿no? Y nos hemos olvidado en unas ocasiones de trabajar esta parte de la inclusión dentro de la institución educativa. Decimos, bueno, ¿cómo trabajar el trabajo en equipo? Vaya la redundancia. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pero en realidad, una cosa conlleva a la otra, ¿no? Entonces, por eso reestructurar esta parte de lo del taller, ¿sí? Y esta última igual la estoy terminando de construir. Bueno, ¿Alguna sugerencia o que mis compañeros que son expertos en esta área, consideren pertinente implementar o que si conocen alguna otra estrategia para generar una reflexión acerca de lo que es la inclusión educativa? eh, tal vez una posibilidad, Roberto, ahora que les envié un materialcito sobre inclusión, ¿sí? Recién le envié otro para que lean una autora en especial, un material que me había, ya le digo, prestado Alfonso. Tal vez usted mismo puede revisar a ver cómo lo ve respecto de los conceptos que ellos manejan. Pero bueno, Wilfredo y los especialistas acá, colegas que tenemos, si le quieren acercar algo, lo que es llamativo es que a Roberto se le haya ocurrido tratar ese tema en una escuela común. La verdad, me parece que decir, bueno, no tengo más USAER, que se ocupe cualquiera. Y él se puso a trabajar. La verdad, maestro, felicitaciones. Habrá que tal vez pulir algún concepto o alguna estrategia, pero me parece fantástico que usted lo piense así. Le quiero preguntar algo. ¿En qué momento usted pensaba trabajar este material? ¿En qué momento de la vida de la escuela, de sus No, pues reuniones? No, pues como lo comentaba, bueno, lo tengo programado para 3. Claro, si hay otras temáticas que van relacionadas con la inclusión que me sugieran mis compañeros, igual se va incrementando, ¿no? Pues bueno, como directivo tengo la facilidad de organizar los tiempos, ¿no? Ok, Eh, Sabemos que a veces en los mismos consejos técnicos, la misma guía maneja algunas temáticas, no en bien, profundidad. Ha habido unas temáticas que ya va más en profundidades, ¿no? Pero bueno, a la hora de tomar decisiones en consejo técnico, pues hay esa facilidad igual de darle mayor apertura a temas como estos, ¿no? Que es una prioridad. Sí, sabemos que, totalmente. bueno, las mismas guías de consejo técnico son sugerencias, pero pues a sabiendas de que si hay una necesidad en mi institución educativa, ¿sí? Como es, sobre todo, concientizar al mismo compañero de la importancia que tiene el trabajar con los niños esta parte, ¿no? Que la misma lectura nos dice, mucho de esto lo vamos reconstruyendo con la experiencia, pero cuando tenemos compañeros nuevos que se enfrentan a una situación donde apenas tienen 1 año, 2 años, y de momento, bueno, viene este reto donde ya hay que trabajar presencial y nunca han trabajado presencial. Entonces viene ese dilema donde, ¿y ahora qué hago, no? Y Sí, pues uno como directivo, uno es el que los va a ir muy guiando bien, con los muy saberes que bien. uno tiene, ¿no? Por supuesto, maestro. Quería que lo diga nada más. Así que muchas gracias. Pues si me le permite, Roberto, uno de los temas que quizás pudiera ser en la primera sesión, también hablar de atención a la diversidad. Y después hablar de inclusión, porque la atención a la diversidad tiene que ver con todos los que están en el aula, ¿no? O sea, no nada más las personas con discapacidad. Y que cada uno de nosotros, incluso los que estamos hoy aquí, tenemos
intereses diferentes, capacidades diferentes, ¿verdad? Gustos diferentes. Y luego, ¿cómo incluyo a toda esa diversidad? Luego, ¿cómo la incluyo? Entonces, yo le agregaría ese concepto de atención a la diversidad o diversidad, que fuera el punto de partida y luego hablar de inclusión. ¿Y qué material le sugerirías a él? Sí, déjeme checo, pues si apenas revisé, Claro, pues no tengo el título aquí. luego se lo envías Los a él. mando. Sí, ¿Sí? Yo recién acabo de acercar el material que tú me habías pasado. Todo significa todos, y el otro que era el de la UNESCO. Ese todo significa todos tiene ese material de esta autora, Dorothy, que vale la pena leerlos, maestros. es Alicia Molina, ¿no? De todos. Sí, sí. La autora sí, pero me refiero que cita Sí. dentro a Dorothy, no me acuerdo del apellido, que hace una referencia a ella, que tiene un material muy valioso para diversidad y para inclusión. Así que, Alfonso, te agradezco que me los hayas pasado porque me interesaron muchísimo. ¿Todos Me significan sirvieron, todos? aprendí mucho. Ya se los envié a todos. Ah, ok. Están en nuestro grupo de diplomado, maestro. Bien, ¿quién más quiere presentar algo, maestros, hoy? ¿Quiere irse a dormir? ¿Quiere descansar? ¿Quieren ir a bailar? No sé qué Pues, quieren hacer. mire, yo realmente ya hubo varias situaciones que me complicaron Sí, para lo maestro. de hoy, pero con base en el trabajo anterior, del café pasado, Sí, me invitaron a dar una conferencia en Durango, de Educación Especial Durango, en el departamento. sí, lo vi. Y justo ahí integré varios de los elementos que quedaron pendientes de verificar en la presentación, pero que ya los puse en esa presentación y que sí me han llevado en este último, para la actividad de hoy, es profundizar más en lo que tiene que ver con la reflexión sobre la práctica. Justo porque cuando en este último tiempo, incluso en mi zona de supervisión con mis compañeros directores, hemos estado discutiendo mucho el que no llegan como información de nuestra coordinación ni de la Dirección de Educación Especial en Ciudad de México. Han estado apagados desde hace más de 2 años. No llega información hacia nosotros. Entonces nosotros tenemos que ir construyendo. ¿Y cómo se construye? Pues yo creo que a partir de reconocer primero qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y si me permiten, nada más hacerles rápido como esta visión y ya a partir de ahí ver esta situación de la reflexión de la práctica. Sí lo sustenté un poco, o más bien mucho, en en lo que hace la educación especial. Sí. ¿Sí? Ya se ve, ¿verdad? Sí. Y justo compartían esta experiencia que ya la verdad también estuve a punto de decir que no, porque ya se me había saturado demasiado. Pero me afronté el reto porque al dialogar con la persona que me invitó del Departamento de Educación Especial de Durango, hacíamos referencia a, todos los estados trabajan solamente con discapacidad y aptitudes sobresalientes y talentos específicos. Solamente Ciudad de México y algunos otros estados han transitado a la atención de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Y muchos estados no han aceptado esta transición de que la educación especial no tiene que atender otros grupos, ¿no? Sin embargo, hay un discurso que puede ser de políticas educativas que tiene que ver con la inclusión, que a final de cuentas otros grupos en situación de vulnerabilidad, pues no son vulnerados justamente en sus derechos. Y entonces, esto que decía Wilfredo, ¿no? Que tiene que ver hasta con lo de género, pero también hay más elementos, ¿no? Como la conducta, la violencia. Son alumnos que a final de cuentas son excluidos del sistema o a veces de la propia escuela y de las aulas. Entonces hay una discusión bárbara entre eso, ¿no? Entre quienes defienden mucho la educación especial y dicen que la educación inclusiva nos toca a todos, y ahí hay un debate tremendo. Pero entonces no me quise
meter en ese rubro porque Educación Especial Durango están como en esa situación donde no se mueven a otros grupos, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hice mejor, dije, bueno, vamos a tratar de hacer conciencia de lo que hacemos como servicios, porque si no miramos cómo atendemos, entonces cómo transformamos, ¿verdad? O cómo podemos trabajar la inclusión, por lo menos con estos grupos, ¿no? De lo que es la atención a la discapacidad. Y puse esta frase, ¿no? Que tiene que ver con un libro que luego igual se los voy a compartir, que es el recuento histórico de 2010, a lo mejor la doctora Piral Porren lo conoce, de Educación Especial. Es un libro grande, muy bonito, un libro negro muy bonito, que está también en digital, que se los voy a ¿Nos pasar. lo comparten luego? Sí. ¿Es el de Sánchez Regalado? Sí. Sí. Es que ella está trabajando ahora en Nuevo León. Sí, ¿sabes? Bueno, ese libro, sí, ese libro es donde viene toda la historia. Claro. Pero lo que han adoptado en otros estados es el modelo, ay, se me fue olvidado el nombre, es el MASE. Sí, modelos de atención que sustentan la educación especial. Ajá, ese modelo es que han estado trabajando otros estados, que es un documento base, pero bueno. Entonces, no me quise meter en esos rollos para no entrar en ese debate, pero dije, tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos. Y entonces, igual, proyecté lo que proyectamos aquí la vez anterior, donde yo decía, primero tenemos que pensar en qué nos representa lo diverso, la diferencia y la discapacidad, porque hasta los que estamos en educación especial, estos puntos también tienen mucho poder, ¿verdad? Y también tienen que ver en las prácticas. Y entonces tenemos que pensar en la cultura, ¿no? Cómo fuimos aprendiendo desde esos elementos, cómo los fuimos adquiriendo, y luego cómo llevamos a cabo las prácticas, ¿no? Las prácticas del docente de educación especial, pero también son las prácticas del maestro de educación básica que le puede servir a Roberto, ¿no? O sea, cómo el maestro ejerce esas prácticas en atender lo diverso, la diferencia y la discapacidad. Y ahí entraría toda la diversidad. Y luego cómo ejercemos esos conceptos, ¿no? Y yo puse aquí 5. Cómo ejercemos el derecho, las oportunidades, la justicia, la igualdad y la equidad. ¿Se acuerdan de la imagen que les puse, ¿no? Del aula. Sí. Aquí ya no lo retomé, pero sí lo mencioné, ¿no? Y luego 2 elementos que aparecen en nuestras, por ejemplo, en la Ley General de Educación. Uno es la igualdad sustantiva, ¿no? Que todos los alumnos bajo ese concepto de derecho tienen derecho a recibir educación y muchos están en la escuela, ¿sí? Pero ¿se garantiza su equidad y la inclusión? Ese es otro punto, porque a lo mejor la igualdad sustantiva se ejerce, porque el niño está en la escuela y ejerce un derecho. Pero, ¿se garantiza su equidad y su inclusión? Eso es lo que habría que entonces replantearnos, ¿no? Y no nada más quedar con que el niño esté inscrito, que el niño se presente en la escuela y ahí esté, sino que realmente participe y aprenda. Y aquí agregué, bueno, otra vez, que entonces tendríamos que entrar en este proceso reflexivo, ¿no? Donde la práctica educativa tenemos que significarla y darle sentido, y que además se ve influenciada por la propia formación del docente, esto que decía hace un ratito. Esos conocimientos que ha adquirido, las relaciones que ha establecido, y además el contexto, ¿no? Que entre otros factores también juegan un papel importante. Y es importante reconocer que esa práctica docente es solo una parte integrante de la práctica educativa, que son de los textos que estuvimos revisando. Y me ha llamado mucho porque entonces la atención, y lo fui diferenciando con varios colores, que ya fue lo que le agregué de lo que me había hecho la sugerencia de la doctora, ¿no? La práctica educativa se ve afectada por las políticas, por las tradiciones, los valores y las normatividades, ¿no? Todo eso va cambiando en función hasta de los sexenios, ¿no? Pero también a partir de las experiencias del docente y sus intencionalidades, ¿no? Y se conjuga con las características de los alumnos, las actitudes también de ellos, sus aptitudes, los sentimientos y las interacciones. Que esto sería la diversidad, Roberto, ¿no? Todos tenemos estos elementos. Y además los roles de cada uno de los actores que intervienen, ¿no? Del maestro, del alumno, del colega, del director, del supervisor.
¿no? De otras escuelas vecinas, porque también ya intentamos hacer un ejercicio de trabajo con otros colectivos, ¿no? Hace 2 años. Y entonces, yo planteaba que en ese trabajo reflexivo, pues tenemos que volver a mirar, ¿no? Como dice Sandra Nicastro, que supone ir hacia atrás y volver a mirar lo que ya sabemos como sujetos cognoscentes, pero también es importante volver a cuestionarlo. Y aquí lo que hice fue hacer un recuento a partir de estos textos que les dije del libro de 2010 de la maestra Patricia Sánchez Regalado, y otros textos que encontré por allí, donde habla de los tres grandes como procesos, ¿no? de modelos de atención que ha pasado educación especial. Y bueno, ahorita no se los voy a describir, pero son 3 grandes modelos que tienen que ver con el asistencialismo de la Edad Media, cómo se fue dando aquí en México. Pero antes de esto yo les decía a los maestros, más que, bueno, también pensar en hacer este recuento así muy general, de lo histórico que tiene que ver con cómo ha sido la atención a la diversidad, y en este caso a la discapacidad en el tiempo. Yo les decía, hay que pensar en qué prácticas y qué pensamientos prevalecen hoy en día. Porque, por ejemplo, hablando de la modelo asistencialista, se pensaba que las personas con discapacidad no servían para nada. Pero hoy en día hay maestros que dicen que estas personas no van a aprender y entonces no necesitan ser enseñadas. Las tienen ahí por derecho de igualdad sustantiva, pero no se garantiza su equidad y su inclusión. Y esos pensamientos prevalecen hoy en día. Todavía. Todavía. Entonces, por ahí sí los dije, bueno, pensemos en qué de estos 3 modelos de atención siguen prevaleciendo. Y luego, entonces, aquí sí tomé las frases y lo comentaba de la doctora Pilar, ¿sí? Con relación a esto. ¿Qué prácticas, entonces, con esto, qué prácticas tenemos que renunciar? De eso que ya ahorita vimos, de eso que ya reflexionamos. Pero ¿qué se vale conservar, verdad? Porque nos ha dicho siempre la doctora aquí en este espacio, que hay prácticas que sí nos siguen sirviendo, y de esas son las que seguimos que seguir fortaleciendo para seguir trabajando con ellas, ¿no? Y entonces, ¿qué prácticas se tienen que construir para atender a la discapacidad desde el modelo inclusivo? ¿No? Con todo este bagaje, con todos estos elementos. Así es. Pasándolas por el sedazo, pasando por el sedazo 1 y 2, ¿qué habría que hacer? Muy bien. Ajá. Y luego, pues también tener conciencia de que hoy no hay documentos que los documentos normativos que existen para educación especial están descontextualizados. El documento que tenemos es por ahí un libro morado que es del 92-93, que habla sobre todo, son las orientaciones generales para los servicios de educación especial, y todavía estaban en el modelo de integración. Ciudad de México en 2006 empieza a hacer esa transición al modelo inclusivo, pero solamente solamente en Ciudad de México. Incluso todavía normativamente seguimos siendo USAER, aunque aquí ya nos cambiaron el nombre a UDEI, y además ya nos acaban de entregar, maestra Pilar Posner, los nuevos planteamientos porque ahora ya no nos vamos a llamar UDEI, ahora nos vamos a llamar UDEP o algo así. Luego les voy a compartir los materiales, pero ya nos los entregaron antes de salir. Y bueno, y eso también ha generado pues diferencias entre muchos estados y regiones. Es más, el mismo servicio profesional docente nos limitan muchas situaciones y muchas cosas que han venido surgiendo. Pero bueno, y esos son temas propios de educación especial. Bien. Muchas gracias, Alfonso. Sí. Sí, y yo ya nada más para cerrar le decía que los nuevos tiempos necesitan un modelo organizativo y de funcionamiento que responda a la mejora, la innovación, la igualdad de oportunidades, la implicación de toda la comunidad escolar, y aquí abordar también lo de la colaboración. Y aquí incluso integré 4 elementos clave de Ignacy Puig de Llebol para la atención de la discapacidad y la inclusión. Y eso te puede servir, Roberto. O a todos nos puede servir. Primero, pensar en la condición personal. Por eso hablaba de la diversidad.
Todos tienen una condición personal, incluso las personas con discapacidad. Si esa condición personal no la respetamos, porque también ahora queremos volver a que se normalicen, ¿verdad? Que los niños estén allí, que se les atienda, pero no otra vez en esa normalización, para que se ingresen a la sociedad. Y no, es respetar su condición personal y desde allí, desde respetar su condición personal, entonces favorecer su inclusión y su equidad, sin cambiarlos ni transformarlos, porque pareciera que la inclusión así nos la están mandando, ¿verdad? A que los cambiemos para que sean normales y ingresen. Incluso el eliminar o minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación se nos hace hecho creer que con eso se termina la discapacidad y no es cierto, ¿no? Entonces esos son elementos que tenemos que tener como claros. Y luego también el entorno familiar, que también es un elemento muy favorecedor. La historia escolar tiene que ver con cómo la escuela ofrece oportunidades para aprender y participar, y luego el entorno social, ¿verdad? Que es a donde ellos van a aterrizar. En los últimos días también estuve en el foro de la Cámara de Diputados, donde hubo un evento de inclusión, y justo las personas con discapacidad que estuvieron ahí haciendo planteamientos hablaban de la incorporación al trabajo, porque son muy mal pagados. Las personas con discapacidad no se les contrata, y las que están no tienen oportunidades de profesionalizarse más dentro de una empresa. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la escuela para garantizar todo esto, verdad? Para que ellos tengan y obtengan habilidades que les permitan participar en el entorno social. Por eso viene el último. Y por eso es el más y el menos está en ese sentido, ¿no? Entre mayor posibilidades les demos con relación a cada uno de estos 4 elementos, pues va a ser mayor inclusión, y si no se los damos, pues es menos inclusión. Así es. Sí, y eso sería, maestra, con lo que trabajé, y que quiero profundizar mucho en la reflexión, maestra, porque creo que es algo que para nosotros, y creo que para todos, incluso de los textos que estamos revisando, que la reflexión sobre la práctica no se va a dar de manera, nada más que si pensamos que va a llegar por obra del No se divino da por Señor, generación no va a llegar. espontánea. No va a No se llegar. da por generación espontánea. Es así. Y Es entonces, así. ¿qué tenemos que hacer como escuela o como directivos, como en estos liderazgos, para poder ir llevando a las personas a que reflexionen sobre su hacer? Y es ahí donde estoy, cómo voy a ir generando eso para poder trabajarlo. Primero con mi equipo, pero también ya lo estamos trabajando en la zona. He podido convencer a mis colegas de que hagamos ese trabajo. Bien. Muchas gracias, Alfonso. ¿Qué programa usaste para la presentación? Igual, genial. Ah, Pero ahora sí puse todas las diapositivas y no puse cuadritos chiquitos ni nada. Ya puse todas. cambió muchísimo. Comunica mucho. Comunica mucho. No sé qué le parece a los demás. Roberto, ¿cómo lo vio usted? Excelente. Wilfredo, De hecho, el programa es muy práctico, ¿no? bueno. Maestros, ¿qué más? Wilfredo, ¿tú quieres aportar algo? Adonia, para ir cerrando y que no quedemos ahí. Sí, Lourdes. Sí, en mi caso, como ya les decía, yo trabajo en Tierra Caliente, un lugar muy conflictivo. Entonces, yo he estado trabajando un curso taller sobre atención a la violencia escolar con los maestros. Igual tengo las diapositivas y todo, pero si gustan lo subo al grupo para ya en este momento no hacerlo un poquito más pesado. Mejor subo la presentación como yo lo estoy trabajando en el grupo. Yo divido el curso taller en 3, en la parte explicativa, en la parte práctica y en la parte de diálogo. O sea, ¿qué tanto lo que estamos viendo ahí lo podemos poner en práctica en el aula, en la escuela y en las supervisiones?
Entonces, ya una vez subiéndolo, pues yo creo que va a dar oportunidad a que veamos todas esas reflexiones que se hacen ahí. De acuerdo, maestros. De acuerdo, Lourdes. Maestros, entonces, les agradezco sus presentaciones. Juana, muchísimas gracias por el trabajo. A cada uno de ustedes, Roberto. Yo creo que, Roberto, me encantó su presentación y ahora va a tener oportunidad para revisar lo conceptual, porque fueron 2 o 3 materiales que ya están ahí en el grupo, que los vamos a subir a plataforma. Y entonces, maestros, sí quedamos terminar los trabajos, las actividades en plataforma para fines de enero y en los primeros días de febrero terminar con el último café, el 4.º café. ¿Sí? ¿Les parece así, maestros? ¿Razonable? Bueno, entonces vuelvo a agradecerles el haber podido ajustarse al horario de hoy y les deseo el mejor de las fines de año y de la Navidad. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias. Igualmente, felices fiestas para todos y un año lleno de abundancia en todos los sentidos. Y salud para todos. Pues buenas muchas noches, maestros. Felicidades, que se la pasen muy bien, un fuerte abrazo, que haya mucha salud, mucho éxito y pues espero verlos muy pronto. Que sean muy Así felices será. hoy y siempre. Hasta el 2022. Que estén muy bien. Sí, estén muchas muy gracias. bien. Oye, el y que por no escuchamos favor, fue Wilfredo. no, Sí, yo creo que está mudo hoy. hoy ando mudo. Hoy anda mudo. Debe haber andado gritando todo el día. No. Yo quería comentarles, revisando los textos, me di cuenta que la primera sesión del curso que había planeado, creo que tiene que durar mucho más. Creo que tiene que durar mucho más justamente para ir porque el texto de Rebeca Anijovic y de Capelletti y de Silvia Mora hace que el tema que yo había previsto en la primera sesión se pueda desentrañar en muchos más aspectos. No, yo estoy considerando ahorita, como lo he compartido en otros momentos, a nivel estatal, tengo asignada la función de impartir y velar por la implementación de la educación socioemocional y la educación integral de la sexualidad y también vida saludable. Entonces, pues estoy pensando justamente en implementar el registro de incidentes críticos en la educación integral de la sexualidad para poder generar información y conocimiento sobre cuáles son esos incidentes críticos y por qué no puede faltar la educación integral de la sexualidad en los servicios. ¿No? Es algo que estoy desarrollando, pero a la vez tengo que ir desarrollando varias ideas porque esa es una, pero después está lo de aptitudes sobresalientes en la zona y después está lo del trabajo con supervisores. Entonces, me detuve. Ciertamente me metí en las lecturas, pero dejé de lado la presentación. Yo Bien. despierto y lo primero que viene a mi mente es ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con otro? ¿No? Digo, yo sé que tengo que sentarme para poder trabajarlo y quedarme tranquilo, pero... Bueno, entonces todos nosotros los que estamos aquí, Wilfredo, te queremos pedir que hagas un excelente resumen de esos materiales, ya que tienes tanta vocación por profundizarlos, que además de profundizarlos, los escribas de tal modo, tal vez en Word, como todos los resúmenes, para que puedan estar con otros, para que puedan otros acceder a esos conceptos de una manera más breve y no por eso dejar de ser profundos. ¿Te parece, Wilfredo, que tú te ocupes de ese material? Sí. Adonia, tú te ocuparías también de los primeros. La maestra Lourdes tiene que elegir qué materiales va a elegir. Juanita, tú también. Alfonso también. Me escriben, así no se superponen. ¿Les parece? Por ejemplo, maestro Roberto, ¿qué es pensar? También.
usted dijo, que es pensar hoy. Bueno, por favor, busquen esos materiales, vuelvan a las entrañas de esos materiales, porque una cosa que tiene este diplomado y que por eso fue pensado solo para gente que ya había cursado otros diplomados o cursos. Nadie que está aquí está por primera vez, porque no nos podíamos poner en esta densidad de pensamiento y de reflexión sin haber pasado por otros tamices reflexivos. Entonces, maestros, cuando lleguemos al final, por eso me gusta volver a febrero, llegar a febrero, va a haber que volver al principio, tal cual como lo dice Wilfredo. Volver a la resiliencia institucional nos va a hacer volver al primer día, porque es una espiral que sube, pero que después baja otra vez y hay que volver a tejerla de nuevo. Entonces, les pido por favor un lugarcito para las lecturas del diplomado, para que se las hagan después para ustedes y para otros. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias por participar. Buenas noches. Hasta luego. Adiós, Buenas noches. Wilfredo. Un gusto. Hasta Adiós, luego. adiós. Buenas Que estén noches. muy bien, maestros, hasta el 2022. Por Nos vemos favor, el siguiente cumplamos año. con la agenda. Les pido, por favor, no me hagan que los persiga, ¿eh? Gracias.